al ser un compromiso de campaña del actual presidente de México, Felipe Calderón, y de los entonces candidatos a diputados y senadores de Acción Nacional, tras el triunfo electoral del 2006, la reforma energética era un punto en la agenda política que no podía esperar. De esta forma, la conformación de las comisiones legislativas estuvo marcada por la selección de las mujeres y los hombres adecuados para cada tarea. Y fue así que por capacidad técnica y política probadas, el PAN eligió al senador Rubén Camarillo Ortega como cabeza de las negociaciones para uno de los cambios más importantes y trascendentes de la historia moderna de nuestro país, la reforma energética. Su amplia experiencia técnica y su capacidad política arrojaron los primeros frutos, que fue la confianza ganada por el senador aguascalentense ante personalidades políticas de la talla del priista Francisco Labastida Ochoa, quien es el presidente de la Comisión de Energía del Senado, o del perredista Graco Ramírez, importante figura de la izquierda mexicana, quienes vieron en el senador Camarillo a un interlocutor serio, honesto y capaz para conducir las negociaciones de esta importante reforma. Pero a ver, ¿cómo queda entonces el ingreso? Pemex va a seguir siendo el proveedor de recursos de la Secretaría de Hacienda, pero la gasolina, los precios de la gasolina se van a seguir utilizando como una medida fiscal de allegarse recursos. Yo creo que es muy importante entender el peso que tiene Pemex sobre las políticas públicas de este país. Casi el 40% de los recursos que utiliza el Estado mexicano para construir escuelas, carreteras, hospitales, pagar a los maestros o a los propios médicos proviene justamente de la renta petrolera. Yo se lo pongo así, 40 centavos de cada peso fiscal es del petróleo. Viene de la renta petrolera directa o indirectamente. Por eso es que hablar de esta reforma era no solamente hablar de Pemex, la principal empresa de México y de Latinoamérica, sino también del impacto que tendría esto sobre la política económica de este país. Por eso me parece que es muy injusto hablar de una reforma chiquita. Cuando oímos hablar de las opiniones de los especialistas, pues ya lo pasamos en el Senado. De pronto en algunos foros invitábamos 7 especialistas, reconocidos todos ellos, por cierto, intachables. Y unos opinaban de una manera y otros opinaban de otra, sobre el mismo tema. Esto nos demuestra la complejidad de la reforma. Por eso yo creo que es muy destacable decir una y otra vez que qué bueno que los senadores de todos los partidos políticos supimos ponernos por encima de nuestras naturales diferencias partidistas y poderle entregar esta gran reforma histórica a este país. Yo veo a un Senado haciéndose cargo de una responsabilidad de entregar esta reforma. Y sí creo que Pemex, con o sin reforma, iba a seguir siendo ese sostén de México, pero la diferencia va a ser es que ahora le hemos dado una serie de herramientas importantísimas para que Pemex sea esa empresa exitosa que todos queremos ver y sobre todo que pueda enfrentar los retos que tiene de corto, de mediano y de largo plazo. El petróleo barato y fácil en México ya se acabó. Hay un punto que es fundamental y que en la cual yo creo que nos une a todos. El problema de la corrupción. Es inaceptable que en la principal empresa del país se den casos de corrupción, como se han dado. Sin duda, Joaquín, y yo quiero decir que en mi experiencia personal, hace 23 años, siendo ingeniero recién egresado, mi primer trabajo fue en Petróleos Mexicanos, en una plataforma petrolera. Y quiero decirte que a través de todos estos años, uno de los principales problemas de Pemex ha sido justamente esa opacidad con la que se ha operado todos estos años. Por eso la reforma es tan importante. O sea, opacidad como sinónimo de corrupción. Pues sí, y con otro tipo de situaciones. O de tapadera de corrupción. Exactamente. Y creo que hoy la reforma, uno de los ingredientes principales es justamente la transparencia y la rendición de cuentas. El punto de partida de esta reforma fue el diagnóstico más amplio y serio jamás realizado sobre la situación que impera en la empresa de Petróleos Mexicanos, ingrediente que facilitó de entrada la amplia generación de consensos de todas las fuerzas políticas del país. En este diagnóstico se advertían grandes amenazas, como el que las reservas petroleras del país solo nos alcanzarían para 9 años. La falta de capacidad tecnológica para la explotación de los yacimientos transfronterizos en aguas profundas, disminuyendo nuestra capacidad real
de aprovechar ese gran tesoro que permanece en el fondo del mar, cuando nuestros vecinos ya nos llevan enorme ventaja. Convencido de que el debate es y ha sido indispensable herramienta para la edificación democrática, Rubén Camarillo, a la razón de secretario de la Comisión de Energía, coordinó los trabajos del más amplio foro de debate realizado en nuestro país en torno a esta reforma. ¿De qué se va a tratar la reforma? Es fundamentalmente lo que propuso el presidente Calderón, con unas pinceladitas de PRD y de PRI, ¿o cómo está la cosa? Mira, Ricardo, hace mucho tiempo que dejé de hacer cuentas de qué porcentaje de una iniciativa, si la del PRD, la del presidente, o la del PRI, o la del Verde Ecologista. Creo que al final del día hemos hecho un trabajo, los senadores, como senadores, creo que estamos dando una muestra de que nos podemos poner por encima de nuestras naturales diferencias de partido y hacer lo que es correcto para este país. Hacer algo bueno para Pemex es hacer algo bueno para México, y creo que es lo que estamos haciendo. Así, durante 90 días, académicos, intelectuales, investigadores, legisladores, empresarios, gobernantes y sociedad en general debatieron ampliamente la propuesta presidencial de reforma energética, realizándose 22 foros con 173 ponentes, más de 100 intervenciones de legisladores que sumaron en total 132 horas efectivas de debate, abarcando la totalidad de los temas, poniendo sobre la mesa todas las propuestas, generando así las bases más sólidas sobre las que se edificó la plataforma política, técnica y social de esta reforma. Yo creo que lo que es importante es darle autonomía a la empresa. Tenemos que ver a Petróleos Mexicanos como lo que es, una empresa del Estado mexicano, pero al fin de cuentas una empresa que tiene que competir, que tiene que hacer las cosas bien, que tiene que enrolarse en ese entorno de la industria petrolera mundial. Después del debate, los legisladores se dieron a la tarea de incluir las diversas propuestas emanadas del propio debate, así como las incluidas en cada una de las reformas presentadas por el PRI, PRD, PAN y desde luego de la propuesta presidencial. Fueron semanas de intensas negociaciones y cabildeo para crear, finalmente, 7 iniciativas que dieron perfil y rostro a la reforma energética. El 23 de octubre, finalmente, es aprobado por el Pleno del Senado este paquete de iniciativas y ratificadas posteriormente en la Cámara de Diputados. Hoy, gracias a la reforma energética, los beneficios serán muchos y muy positivos para todos los mexicanos. Manejo transparente de nuestros recursos energéticos, mayor generación de empleos, mayor integración de las empresas mexicanas a la proveeduría, mayores recursos para las escuelas, hospitales y carreteras, así como la construcción de una nueva refinería que generará grandes beneficios para que vivamos mejor.